Buenas tardes, mi nombre es Ronaldo Peralta y le voy a hablar sobre lo que es el genoma humano. Todos los organismos vivos estamos compuestos por células. La información genética está contenida en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas del núcleo de las células. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas. En realidad, 23 pares de cada par. Uno de los cromosomas proviene del padre y otro de la madre. Y se dice que los dos cromosomas de cada uno son un par homólogos entre sí. La molécula del ADN está formada por la repetición de unidades químicas menores llamadas bases. Hay 4 bases identificadas por las letras A, T, C y G. Estas letras quieren decir adenina, timina, citosina y guanina, respectivamente. 2 hebras de ADN se aparean para formar la estructura en doble hélice descubierta por Watson y Crick en 1953. Las bases de cada hebra se enfrentan o aparean con las bases de la otra, siguiendo siempre la misma regla. Frente a la adenina solo se ubica la timina y frente a la citosina se ubica la guanina. Se dice que 2 hebras que se aparean según estas reglas son complementarias. En los humanos, al igual que en la mayoría de los mamíferos, la información genética contenida en los 23 cromosomas de un gameta, célula haploide, tiene aproximadamente 3,300 millones de bases de longitud al poseer 46 cromosomas. El resto de las células llamadas diploides tiene el doble. Cuando decimos que se ha secuenciado el genoma humano, lo que queremos decir es que se ha determinado experimentalmente cuál es el ordenamiento preciso de los 3,300 millones de bases del núcleo de una gameta humana. ¿Qué son los genes y el genoma? Llamamos genoma al conjunto de todo el ADN de una célula, de una especie, y los genes que éste contiene. En sentido estricto, genoma humano no solo comprende el ADN del núcleo, sino también el de las mitocondrias, aunque solo tiene 16.000 bases de longitud. Es esencial para el funcionamiento celular. Los genes son segmentos de ADN capaces de ser transcritos, es decir, copiados a una molécula de ARN, ácido ribonucleico, con igual secuencia que el gen. Los genes se encuentran yuxtapuestos, es decir, unidos a lo largo de los cromosomas, sino más bien esparcidos y separados a grandes distancias por secuencias de ADN intergenéticas. Las regiones intergenéticas constituyen el 70% del genoma, mientras que los genes representan solo un 30%. Se estima que el genoma humano tiene unos 20.000 genes. Cada cromosoma tiene muchos genes y la posición que ocupa cada gen a lo largo del cromosoma se denomina locus, del latín lugar. Cada gen tiene entonces su copia homóloga en el locus equivalente del otro cromosoma del par. Cada una de las dos copias del gen se llama alelo. Digamos entonces que una célula humana tiene 2 alelos. Para cada uno de sus 20.000 genes distintos, no todos los genes se expresan, es decir, se transcriben y se traducen al mismo tiempo y en el mismo lugar. Es un tejido o tipo de célula determinado. Se expresa un subconjunto del conjunto de todos los genes. Uno de los puntos claves de la regulación de la expresión de los genes es el control de la transcripción. Este control no solo se ocupa de encender o apagar genes, efecto del todo o nada, sino también de regular la cantidad de producto de ácido ribonucleico
o proteína de los genes encendidos. ¿Qué es el genotipo y el fenotipo? Al conjunto de la información genética particular de un individuo lo llamamos genotipo. El genotipo es esencialmente la secuencia de ADN, todo aquello que vemos y que no es secuencia de ADN es el fenotipo. Del griego phainein, visible, ¿qué quiere decir? El fenotipo es tanto lo macroscópico, forma anatómica, filosófica, patología y comportamiento, como lo más pequeño, histología, bioquímica y estructura molecular. Para algunos fenotipos la influencia del componente genético es mayoritaria o determinante, y en consecuencia la ambiental es virtualmente nula. Un buen ejemplo son las enfermedades hereditarias como la fibrosis quística, el corea de Huntington y la distrofia muscular. Quien haya heredado el gen de distrofina mutado padecerá la enfermedad, no importa en qué ambiente se encuentre. En otros fenotipos, la influencia del componente ambiental es mayoritaria. Y la del genotipo despreciable, las enfermedades infecciosas producidas por contagio son un ejemplo. El comportamiento humano también es consecuencia de la interacción del genotipo con el ambiente. Sin embargo, salvo en unos pocos trastornos neurológicos hereditarios, no se ha demostrado una influencia genética específica. La pretendida base genética de fenotipos tan complejos como la inteligencia, la orientación sexual, la criminalidad, las capacidades artísticas o deportivas, debe ser tomada con pinzas y sujeta a riguroso análisis experimental en cada caso particular. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en el determinismo genético, que lejos de ser una ley biológica es un instrumento de discriminación y dominación socioeconómica. El conocimiento del genoma no autoriza a nadie a estimar a las personas como resultado irreversible de lo que ordena sus genes. Los genes no nos dicen que podemos hablar, pero no qué idioma, que podemos amar, pero no a quién, que podemos disfrutar de la música, pero no de cuál. Los distintos tipos de inteligencia, las capacidades, los efectos y nuestros actos son resultados del proceso de culturización, el cual no está registrado en ningún gen y en cambio está fuertemente influenciado por el ambiente familiar, social y económico en que vivimos. Genoma humano, patrimonio de la humanidad. El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO aprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Define esta declaración que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y sus derechos, cualquiera que sean sus características genéticas, respetándose el carácter único